Del Señor, les invito a que se sirvan a estar de pie. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta mañana con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra del Señor, la epístola a los Hebreos capítulo 11, versículos 29 al 31. Vamos a leer la Escritura con la ayuda del Señor. La epístola a los Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer ahora los versículos 29 al 31. Si ya lo tiene, leamos unidos. Y dice la Escritura así: por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlos 7 días. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Oramos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa mañana nos acercamos ante ti dándote gracias, pues tenemos la bendición de meditar en tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones. Permite que seamos edificados, que seamos saciados con tu palabra. Y cada uno, Señor, seamos fortalecidos. Gracias, Señor, porque nos das esta bendición. Gracias, Señor, porque nos das esta dicha. Habla a nuestros corazones, bendícenos a todos, abre nuestro entendimiento. Señor, haz nacer la fe en el que no la tiene para salvación. Y así, Señor amado, tu bendición sea en nuestras vidas. Sabiendo que tú lo haces y que haces todavía mucho más, te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 857. Y tenemos un tema general. Lo decimos todos unidos. ¿Cómo dice el tema general? La doctrina de los apóstoles. Así. Pero también tenemos nosotros nuestro tema del mes. Y nuestro tema dice: héroes de la fe. Así, héroes de la fe. Y el título que nos ocupa en esta hora nos dice así: la fe del pueblo de Israel. ¿Cómo dice? La fe del pueblo de Israel. Y es lo que vamos a considerar. Leamos entonces, amados hermanos, nuestro texto áureo, y dice de la siguiente manera: por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Hebreos 11, 29. Una vez más dice: por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Hebreos 11, 29. Y la verdad práctica nos dice así, dice: el Señor trae libertad a su pueblo en medio de las dificultades, y eso habla del cuidado divino en favor de los suyos. Así. Bueno, tenemos nosotros, amados hermanos, nuestra lección y consideramos ahora la fe del pueblo de Israel. Y nos dice nuestro comentario en su introducción: nuestro Dios se mueve a través del tiempo por medio de actos inusitados
actos increíbles que nos dejan perplejos. Y cada intervención de Dios ha dejado sorprendido al hombre, de tal manera que cada milagro nos mueve a creer más en Dios. El pueblo de Israel vio grandes milagros de Dios y en todos ellos se miró la grandeza del Señor. Si bien tenemos nosotros, amados hermanos, que mirar las Escrituras, y es verdad que a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, cuando vemos nosotros la obra del Señor, eso confirma nuestra fe, nos edifica. Pero vieron muchos de ellos que vieron milagros y nada más que no creyeron, fueron incrédulos y perecieron por su incredulidad. Por eso es que el profeta Isaías decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, eso es una realidad bíblica. Y el apóstol San Pablo también lo hablaba. Y también lo vemos que dice: no todos creen al evangelio. Esa es una realidad también. Muchos son incrédulos. Pero nosotros, hablando del pueblo de Dios, cuando vemos nosotros la manera en que Dios obra, vemos su gloria en la vida de un creyente, en la vida de otro cristiano, damos la gloria a Dios, somos edificados, reconocemos la grandeza del Señor, porque Él va obrando en medio de su pueblo por su grande misericordia. Ahora, el pueblo de Israel vio grandes milagros de Dios y en todos ellos se miró la grandeza del Señor, y eso es una realidad. En esta lección estaremos aprendiendo la fe del pueblo de Israel. Así, la fe del pueblo de Israel. Y entonces tenemos como número 1, pasaron el Mar Rojo. Pero nosotros podíamos pensar: ¿pero cuál fe? ¿Cuál fe? Si cuando estuvieron frente al mar, ¿qué pasó? ¿A dónde se querían ir? Sí, se querían regresar. Y dice: ¿cuál fe? ¿Cuál fe del pueblo? Y la verdad, amados hermanos, es que muchas veces la fe de los hijos de Dios también flaquea, y flaquea muchísimo. Nosotros vemos este evento aquí en Éxodo 14:10, vamos a leerlo. Éxodo 14:10, y dice la palabra de la siguiente manera, 14:10 al 14, dice... Éxodo 14:10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ahí, ¿qué están mostrando? Su fe en el Señor. Pero ya lo siguiente nos muestra una fe que en flaqueza. Entonces sigue diciendo: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjese, esa era la petición en ese momento de flaqueza. Es como cuando muchas veces algunos cristianos, y es una ofensa a Dios, porque algunos dicen: ay, hermano, es que yo siento que Dios me abandonó. En el carácter inmutable de Dios, y eso es por no conocer certeramente los atributos de Dios. Y uno de sus atributos es que, amados hermanos, Él es omnipresente. ¿Él está qué? En todo lugar. Y el problema, porque Cristo prometió: yo estaré con ¿quién? ¿Cuándo? Todos los días. Pero en la debilidad y en la flaqueza, más de uno ha llegado a decir: yo creo que Dios ya no me oye, o yo creo que Dios no está conmigo. Eso es una ofensa en el carácter de Dios.
porque Dios es omnipresente. A más de ello tenemos la promesa que Cristo nos dejó. A más de ello dejó su Espíritu Santo. A más de ello, cuando creímos, el Espíritu de Dios que hizo morada en nosotros, está con nosotros. Esa es una realidad. Entonces, cuando la flaqueza de algún creyente y en esa debilidad, entonces llega a decir, yo creo que a mí Dios no me oye, yo creo que no está conmigo, yo creo que ya no me ama. Mire, todos son cosas que ofenden a Dios, porque el amor de Dios cambia. Eso es inmutable, Él no cambia. Él no cambia por el pecado suyo o por el pecado mío. Él no cambia en su amor. Eso no lo hace cambiar. Y muchos creyentes piensan que sí. Y entonces están violentando la inmutabilidad del Dios inmutable. Un Dios que necesitan conocer más a profundidad. Eso es importante. Entonces, nosotros aquí vemos la flaqueza de un pueblo que primero clamó, pero cuando ven a Faraón y a su ejército, la Biblia dice, pues ellos empiezan a decirle a Moisés, o sea, ya había sepulcros en Egipto, mejor hubiésemos muerto allá. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Bueno, esto manifiesta también la gracia de Dios. Esto manifiesta la gracia de Dios, porque si Dios no nos hubiera sacado de Egipto, fíjense, si Dios en su soberana voluntad no nos hubiera sacado de Egipto, ¿dónde estaríamos hoy? En Egipto. ¿Qué tipo del mundo? Por eso dice, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, es que yo quise buscar al Señor. No, mira, si Dios no hubiera obrado en ti, tú seguirías revolcándote en el mundo. Ahí seguiría. Pero fue la gracia de Dios, la gracia del Señor. Pero ahí está la flaqueza de ellos. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Una ofensa si ya Dios ya les había mostrado su poder a través de cada una de las plagas. Pero la palabra de Dios a través de Moisés, por eso es que la palabra de Dios, amados hermanos, debe estar en nuestra vida continuamente. Porque Dios pone su palabra en labio de Moisés de tal manera que él dice al pueblo, no temáis. Y no meramente es Moisés, sino es Dios a través de su siervo que les está diciendo a su pueblo, no tengan miedo. No temáis, estáos quedos y ved la salvación de Jehová. Miren, ustedes ni van a hacer nada, todo lo voy a hacer ¿quién? Yo, dice el Señor, gloria a su nombre. Quedaos quedos, les dice, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿qué? ¿Se da cuenta? A veces nosotros nos alarmamos, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y nos desesperamos y nos angustiamos y nos tronamos los dedos. ¿Y qué voy a hacer, Dios mío? Oren por mí, todos pónganse de rodillas por mí porque ya no sé qué hacer. ¿Qué dice el Señor? Quédate quedo, tranquilo, no temas. Sí es bueno orar porque Él dice que en Filipenses, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero ahí mismo está diciendo, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, porque al ir a Cristo uno está confiando y entonces eso nos llena de ¿qué? Nos llena de paz.
Y uno le llora ahí tan tranquilamente al Señor, y le lloramos mucho. Y a la vez que estamos nosotros llorando, Él nos está llenando ¿de qué? De paz. De paz. Y ahí estaban. Y entonces Dios, hablando a través de Moisés, le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Lo único que tenían que hacer es poner en acción, ¿qué cosa? La fe. La fe. Ahí está. Estamos viendo una fe flaca. Estamos viendo una fe bastante débil de los hijos de Israel, que primero claman, luego reclaman, luego manifiestan esa fe tan débil, pero Dios en su misericordia envía su palabra a través de su siervo, y esa fe comienza ¿a qué? A fortalecerse por la palabra. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, amados hermanos, la grandeza, el poder y la bendición de escuchar la voz de Dios a través de su palabra? Y le dice que marchen. En otras palabras, que esa fe la pongan en acción ya. Que ellos hagan lo suyo y tú haz lo tuyo. ¿Qué hago yo? Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela. Tú haz lo tuyo, que ellos hagan lo suyo. ¿Qué tenían que hacer? Marchar. Marchar. Y estamos viendo, amados hermanos, la flaqueza, porque uno puede decir inmediatamente: pero ¿cuál fe del pueblo? Y ahí nos tenemos que ver nosotros. No siempre su fe está en óptimas condiciones. Sería una arrogancia decir que siempre estamos como cristianos en la cúspide de la fe y espiritualmente en lo máximo. Sería una arrogancia. Porque hay momentos, amados hermanos, que estamos tan débiles como el pueblo de Israel que estamos viendo aquí. Pero en tu debilidad, bástate mi gracia. Porque quien entra en acción es Dios, por medio de su palabra, fortaleciendo la fe débil de cada uno de nosotros. Y vemos la mano del Señor. Por eso es que hablamos la fe del pueblo, la fe del pueblo de Israel. Aunque el pueblo flaqueó en su fe, después de oír a Dios en labios de su siervo Moisés, que pronunciaba la protección soberana de Dios, ellos avanzaron, porque avanzaron en fe. Avanzaron en fe. Y una de las manifestaciones de la fe es la obediencia. Y si se les dijo que marchen, ¿qué tenían que hacer? Marchar. Tienes que obedecer. Si Dios te está diciendo marcha, avanza, muestra tu fe. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Avanzando, muévete, acción. ¿Y yo qué hago? Tú alza tu vara, extiéndela sobre la mar y divídela. Cada uno en la fe que Dios le ha dado. Y no diga, es que ustedes no tienen fe. No, a él Dios le dio una indicación y él va a hacer lo que Dios le dijo. Y tú haz lo que Dios te dijo a ti. Cada uno en la fe que Dios nos ha ordenado. Y a Moisés le habla, y al pueblo le habla, y a cada uno le da indicaciones. Indicaciones para su siervo, indicaciones para el pueblo, y los dos tenían que activar la fe. Así. Eso es maravilloso, amados hermanos. Entonces tenemos nosotros, Israel expresó su gozo y alegría en el así llamado Cántico de Moisés, ahí en Éxodo 15, 1 al 18, que esto es preciosísimo. Ahí vemos
¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Hermano, después de haber visto la mano de Dios, ¿cómo creen ustedes que cantarían ellos? No, pues con un gozo, pero tan grande. Y eso lo expresan, por eso dice, expresaron su gozo y alegría en el así llamado cántico de Moisés. Esto no ha de sorprendernos, la fe había triunfado. Los israelitas miraron hacia atrás, hacia las aguas del Mar Rojo, y vieron que el Señor había luchado por ellos y les había dado la victoria. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Nosotros lo que tenemos que hacer es marchar. El problema de nuestra humanidad es que muchas veces nosotros queremos meter las manos y resolver. Es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Así dice? Tú muévete en fe y Dios se encarga de glorificarse. Dios se encarga de glorificarse. El escritor de Hebreos ya habla acerca de la falta de fe de los israelitas. Ya había hablado de eso, pero debido a la fe de aquellos que realmente creyeron en la promesa de que Dios salvaría a la nación del ataque inminente de las fuerzas militares egipcias, Dios sacó a su pueblo y lo puso a salvo del otro lado del Mar Rojo. Cuando el pueblo tiene fe en Dios, ocurren cosas maravillosas. ¿Qué leemos? Dice, por fe pasaron el Mar Bermejo como por tierra seca. Así, pasaron el Mar Bermejo como por tierra seca. Eso es glorioso, amados hermanos. Entonces cada uno de nosotros tenemos que manifestar nuestra fe a través de la obediencia acerca de las indicaciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Porque Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra y es la que nosotros vamos a obedecer. Vamos a marchar conforme a lo que Dios nos ha hablado por medio de ella. Pero el texto sigue adelante. Dice, número 2, contemplaron la derrota del ejército egipcio. Los israelitas tuvieron la oportunidad de ver el poder de Dios. Al creer que Él podía hacer algo por ellos, efectivamente vieron la derrota del ejército egipcio, lo cual probando los egipcios fueron ¿qué? Fueron sumergidos. Hermanos, la diferencia entre los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, el Mar Bermejo, y los egipcios que lo siguieron, no fue el valor, sino la diferencia fue la fe. Esto tenemos que notarlo. ¿Cómo iba el pueblo egipcio? Muy envalentonado. Y ahorita los vamos a traer y los vamos a regresar. Hermano, mostrarse así, sí, lo vamos a lograr. Valentía no es fe, eso no es fe. Aquí vemos a un pueblo, a un ejército egipcio con mucha valentía, con mucho valor, y vemos a un pueblo de Israel con una fe que flaca, muy débil, temerosos. Pero de todos modos, la diferencia entre los israelitas que cruzaron el Mar Bermejo y los egipcios que lo siguieron no fue el valor, sino la fe. Hermanos, nosotros estamos descansados en la roca que es Cristo y nosotros podemos temblar, pero la roca es inconmovible, no tiembla. Y hermanos, pueden decir como Goliat, muy valiente con David.
Y lo insulta, le dice, ¿tú vienes aquí? Que soy perro para que vengas a mí con palos, con piedras. Y lo maldijo por sus dioses. Bien valiente Goliat. Nada más que él tenía valentía, pero David tenía ¿qué? Fe. Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mis manos y sabrá toda esta gente que hay Dios en Israel. Uno tenía mucho valor, pero el otro tenía ¿qué? Tenía fe. A lo mejor a usted lo ven chiquito, así como si nada. Ay, mire ese cristianillo. Está bien que lo vean así, pero usted tiene ¿qué? Fe. Fe en Cristo Jesús. Aunque los demás tengan un ejército, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Es nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el Señor. Entonces, amados hermanos, los cuales probando los egipcios, dice la Escritura, fueron sumergidos. El pueblo de Israel, vemos nosotros, el pueblo de Israel mostró fe. ¿Cómo? Pues avanzando. ¿Cómo era su fe? Muy flaca, muy débil. Muy flaca, muy débil. Pero la manifestaron. ¿Cómo? Marchando. Pero aquí notamos algo también muy importante, porque está diciendo la Escritura, la cual probando los egipcios. Es decir, la fe del pueblo de Dios se manifestó cuando ellos marcharon. Y aquí vemos una imitación de la fe verdadera. Y este es el problema, Y esta es la enseñanza que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque si Israel pasó por fe, bueno, yo también voy a pasar. Ellos por eso dice probando, imitando, haciendo ¿qué? Lo mismo. Es que alguien puede decir yo tengo fe en Dios, pero no es legítima esa fe, no es bíblica. Y al no ser la fe de Dios, oiga, pues perecieron. Por eso es que el pueblo de Israel mostró fe al marchar y cruzar por la mano de Dios, y lo de los egipcios fue presunción. Es como cuando alguien dice, no, yo no tomo medicina porque yo tengo fe. Analice, ¿es presunción o realmente es fe? Y ahí es donde uno tiene que ir al análisis. Lo que está manifestando es como los egipcios, ¿es presunción o realmente es fe? Porque en algunos casos puede ser presunción y finalmente va a fracasar, se va a hundir, se va a ahogar, porque quiere manifestar una fe que no tiene. Quiere manifestar una fe que no tiene. Por eso dice aquí, lo cual probando. Los egipcios quisieron manifestar la misma fe. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Qué hizo? Avanzó en medio del mar Bermejo, pero ellos iban por la mano de Dios. O sea que la fe de ellos era presunción, era ficticia. Es como decir nosotros, no era una fe bíblica y fracasaron.
Se da cuenta que finalmente mucha gente fracasa a causa de eso, que no tienen una fe bíblica. La fe bíblica, por muy flaca y débil que sea, siempre se mantendrá, como decimos aquí, a flote. ¿Quién lo hace? El Señor. Es Dios. Y aquí lo vemos. Esos que ya querían regresar, como el cristiano que dice, ya no puedo, ya no tengo fuerza, ya no me queda ni una gota de fuerza. Pero ¿quién lo ayuda? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo fortalece? ¿Quién lo consuela? Es el Señor. Es el Señor. Y cuando no es una fe bíblica, se va a ahogar, se va a hundir. Que no era una fe bíblica. Por eso Hebreo nos habla tanto de la fe y de una manera amplia para que nosotros podamos ver la manera en que nosotros manifestamos nuestra fe. Así, amados hermanos, es importante. Entonces, gracias a Dios por obrar en ¿quién? En aquellos débiles y limitados del pueblo de Israel. Gracias a Dios. Así damos gracias a Dios por obrar ¿en quién? En nosotros, débiles, imperfectos y limitados. Y que muchas veces nuestra fe es muy flaca. Es muy flaca. Pero como Dios con su palabra comenzó a inyectar fe y fe y fe. Y cuando esa fe fue inyectada y ellos oyeron esas palabras, marcharon, avanzaron. Eso es glorioso. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí lo cual, probando los egipcios, fueron sumergidos. Dice, pusieron su fe en Dios y a causa de su fe fueron prósperos y exitosos. Es decir, pasaron del otro lado. Hermano, el éxito, porque uno puede decir, cuando leemos nosotros, y a causa de su fe fueron prósperos y exitosos. ¿Cuál es y aquí nos detenemos, cuál es el éxito bíblico? ¿Cuál es el éxito bíblico? Porque el éxito mundano es conseguir ¿qué? Las cosas a las que aspiramos. Yo quiero una carrera, mis hijos son exitosos, están perdidos pero son exitosos porque tienen una profesión. ¿Ese es el éxito bíblico? Ese no es el éxito bíblico. Yo ya conseguí el éxito porque tengo una empresa, perdido pero tiene su empresa. ¿Ese es el éxito bíblico? No, aquí estamos hablando, cuando hablamos de esto, fueron prósperos y exitosos, es decir, pasaron del otro lado. Y estamos hablando de lo que significa, estamos hablando de la liberación, de la libertad, de la salvación de los egipcios. Y la razón para la cual Dios los había sacado de allá y los había llevado del otro lado. Hermano, el éxito está en cumplir con lo que Dios le ha encomendado a cada uno. El éxito está en cumplir con lo que Dios le ha encomendado a cada uno. Mire, aun cuando no se vea exitoso ante los ojos de los demás, porque hay cosas que dicen, no, pues ese cristiano es fracasado, yo no veo. Bueno, eso dicen los demás. Pero si tú estás cumpliendo el propósito de Dios. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. El éxito de Cristo no fue su fama, aunque la Escritura dice que corría su fama por todas partes. Jesús logró el éxito porque fue famoso. ¿Ese fue el éxito de Jesús? Ese no fue el éxito de Jesús.
El éxito de nuestro amado Salvador consistió en hacer la voluntad del Padre, llegando hasta la muerte y sufriendo la vergüenza más horrenda, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que el apóstol Pablo dice, oye, pero la palabra de la cruz es una locura. ¿Pero una locura a quién? A los que se pierden, porque para ellos eso no es éxito. Para ellos eso no es éxito. ¿Cómo que Cristo terminó su obra aquí en la tierra con éxito? Sí, porque cumplió, porque hizo la voluntad de su Padre, llegando ¿hasta dónde? Hasta la cruz del Calvario para darnos vida. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros escuchemos esa palabra, el éxito está en cumplir con el propósito de Dios, está en cumplir lo que Dios nos ha mandado. No importa que usted sea un profesionista, no importa que tenga usted una empresa, no importa que usted sea famoso, ese no es el éxito bíblico. Ese no es el éxito bíblico. Y hay cosas que Dios da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Porque Él es soberano, nosotros no. Porque Él conoce el corazón de cada uno, nosotros no. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos tener presente esto y tener presente el ejemplo de Cristo el Señor. No, y podríamos hablar de cada uno de los discípulos, cómo murieron, cuál fue su éxito de cada uno de ellos. Y encontraríamos una gran enseñanza. Hermanos, este fue un acto grandioso de parte de Dios y refleja la magnitud de su poder y a la vez una medida de la fe necesaria como para ser testigos de este evento tan maravilloso. Gloria a Dios. Y damos gloria a Dios porque a pesar, amados hermanos, de manifestar una fe débil, Dios se glorifica. Y a veces el hombre lo manifiesta, mire, Dios obró en mí esto y aquello y lo otro, como si tuviera o fuera un hombre de grande fe. Y no lo es. No lo es. Sino que Dios actuó en su amor, en su gracia, en su misericordia. A pesar de que tu fe era tan débil, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Por eso es que el apóstol Pablo se gloriaba en Cristo Jesús. Si de algo tenemos que gloriarnos es en Cristo Jesús, es en Él. Por lo que Él ha hecho, amados hermanos, por nosotros. También, ¿vieron caer los muros de Jericó? ¿Quién? El pueblo. El pueblo. Y ya lo leímos, por fe cayeron los muros de Jericó, con rodearlo 7 días. Y uno lo lee así, uno dice, y si yo voy ahorita y rodeo, no sé, el Estadio Azteca, le doy 7 vueltas o 7 días, ¿se va a caer? Pero aquí nosotros vemos al pueblo, en tanto que sus padres se habían rehusado a seguir la columna de nube que se dirigía a la tierra prometida. Eso lo vemos en Deuteronomio 1:32 al 36. Ellos, por el contrario, confiaron en el Señor, cruzaron el Jordán y conquistaron Jericó. ¿Cómo dice el texto? Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Hermanos, aquí vemos la manifestación de la fe, que es la obediencia.
de seguir las instrucciones de Dios. Así. Tal cual el Señor se las había dado a Josué. Por eso cuando nosotros vemos, por fe cayeron los muros de Jericó, ¿fue porque gritaron mucho? ¿Fue porque le dieron las 7 vueltas? No, esa es una manifestación de obedecer, ¿qué cosa? Las instrucciones de Dios. Por eso es que nosotros vemos que la fe está ligada con la obediencia. De obedecer lo que Dios nos manda a través de su palabra. No lo que uno quiera, no lo que uno piensa, no lo que uno cree mejor. Es la razón por la cual muchas veces se violenta la doctrina de Cristo y el carácter de Dios. Y ellos no, ellos aquí, el Señor mandó de esta manera, hay que hacerlo así. Y lo que les dijo el Señor, así se hizo. Es como cuando uno ora por el enfermo y entonces dice el Señor, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite. Entonces, ¿el poder está en el aceite? Así. Y ahora, pudiéramos decir, ¿el poder está en la oración? No está en la oración. El origen del poder, ¿quién es? Cristo Jesús. Es Dios. Por eso es que dice la oración de fe sanará al enfermo y el Señor le levantará. Pero el Señor da una orden, un mandato. ¿Qué hay que hacer? Úngele. Entonces uno en obediencia, ¿qué hace? Obedece, unge. No poniendo la fe ¿en qué? En el aceite. No poniendo la fe en el aceite, porque el que va a obrar es el Señor, por obedecer a su mandato, por creer en Él, por poner nuestra mirada en Él, por descansar nuestra fe en Él. Así que usted puede llamar a cualquier obrero y decirle, hermano, si ora por mí. Porque a veces esto lo vemos mucho en las campañas y dicen, no, yo quiero que ore el hermano, yo quiero que ore él, como si el que lo fuera a sanar, ¿quién es? El hermano. No, no es el hermano el que lo va a sanar. El que lo va a sanar es Dios. Nuestra fe debe estar descansada en el Señor. Por la fe cayeron los muros de Jericó y aquí vemos una manifestación de la fe. ¿Cómo? A través de la obediencia. ¿Por qué? Porque siguieron todas las indicaciones que Dios le dio a Josué. Y tal como Dios lo hizo, le dijo, así lo hicieron. Y entonces los muros cayeron a plomo. Es obedecer. Es obedecer lo que Dios nos ha mandado. Así. Sigue diciendo, Rahab creyó en el Dios de Israel. Ella no recibió ninguna promesa de salvación, ningún evangelio de fe y arrepentimiento y ninguna certeza de aceptación. Ella había oído los reportes acerca del éxodo de Egipto, de la conquista de la tierra al este del Jordán y de la destrucción de los amonitas. Su confesión de fe estaba basada en las obras de Dios. Ella dijo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hermano, ella oyó lo que Dios había hecho y al igual que los demás fue por las palabras del Señor. Porque ahí lo dice la Escritura en Josué 2:10. Mire, vamos a leerlo, Josué capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra 2:8 al 10. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros.
y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Y dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Ahora, aquí está utilizando un plural, hemos. ¿Nada más lo escuchó ella? No, y la respuesta es no. No. Oiga, todo el pueblo estaba temeroso, había caído temor sobre ellos. ¿Y por qué no se arrepintieron? ¿Cuándo los había sacado el Señor de Egipto? Y uno diría, no, pues pobrecitos, ¿por qué los destruyeron? Ya la palabra había llegado. 40 años atrás el Señor los había sacado de Egipto. Ellos estaban llegando, después de 40 años, estaban llegando ¿a dónde? A Canaán. ¿Cuánto tiempo les estuvo hablando Dios? Por más de 40 años. Y lo que oyó Rahab, la ramera, también lo oyeron los otros. ¿Se da cuenta? ¿Alguien puede pasarse toda la vida escuchando la palabra de Dios y no venir a Él en arrepentimiento y fe? Y es que lo oían, y es que ya vienen avanzando, y ya al año 10, ya vienen más cerca, y ya derrotaron a ya derrotaron a aquel ejército, y dicen que su Dios está con ellos, y no los deja, y les da victoria, y en muchas batallas ni mueven un solo dedo, su Dios es el que interviene. Y Dios hace nacer la fe en Rahab para creer, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Eso ya tenía, vuelvo a reiterar, ya tenía 40 años atrás. Eso ya tenía 40 años atrás. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban en la parte de allá del Jordán, lo que hiciste a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno. O sea, que lo había oído ¿quién? Todos. Todos. Y entonces, amados hermanos, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Como diciendo, yo reconozco que no hay no hay otro. Él es Dios en el cielo. Él es Dios en la tierra. Oiga, ¿se da cuenta de que para hablar estas palabras una mujer prostituta y que era idólatra, ¿quién obró en su corazón? Dios. Es Dios. ¿Se da cuenta de lo maravilloso que es el Señor? Ya aquí vemos la salvación a un gentil. La gracia de Dios, su misericordia. Eso es glorioso. Mire, ¿sabe que Dios muestra su misericordia? ¿Por qué? Porque su palabra se oye aquí, se oye allá. Aquí hay un templo, allá hay otro templo. En aquel país hay otro templo, hay misioneros. Y la palabra de Dios llega por todas partes. No está presa. Y el hecho de que usted esté aquí y no haya nacido de nuevo no es otra cosa que la gracia y misericordia de Dios, la misma que fue aplicada a Rahab la ramera, la aplicó a nosotros y en su grande misericordia nos ha traído aquí para abrir nuestros sentidos, para abrir nuestros ojos, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Eso es glorioso.
Su confesión fue una confesión simple pero fundamental. Ya conocemos nosotros cómo ella se le dio la indicación que pusiera aquel hilito, ¿de qué color? Sí, rojo. Y todo tiene un simbolismo. Y fue la única que vivió con su familia. Por la fe, dice el siguiente punto, Rahab confió en Dios, por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Confió en que él la podía librar de la inminente destrucción de su pueblo y de su ciudad. Hermano, esto es admirable porque algunos cristianos viven como si lo que Dios ha declarado aquí en las Escrituras no fuera a pasar. Y hay gente incrédula y que Dios ya está obrando en ellos y que ellos manifiestan. Es que todo lo que la Biblia dice es verdad. Oye, ¿tú crees que se cumpla? No, de que se cumple, se cumple. De que se cumple, se cumple. Y Dios comienza a obrar. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que creer en lo que Dios nos ha dejado ya revelado en su palabra. Confió en que Él la podía librar de la inminente destrucción de su pueblo y de su ciudad. Rahab creyó y les dio la bienvenida a los espías en su hogar. Con gran riesgo personal, ella los protegió de los soldados del rey, que sabían que los espías estaban en su casa. Ella no solo creyó, sino que también puso en acción su fe para ayudar al pueblo de Dios. Y la Biblia nos enseña eso a través de la historia, cómo las iglesias nacieron a través de aflicciones, a través de persecución, a través de sangre, de muerte, y cómo la fe nacía en ellos, y seguía creciendo. Y aquí vemos nosotros la fe de Rahab a costa de su propia vida, porque ella podía morir por haber escondido a aquellos espías. Pero ahí ella que estaba manifestando fe en Dios, fe en el Señor. Es como cuando la Biblia nos muestra la fe de aquel muchacho en el Evangelio de San Marcos, cuando todos dejan al Señor Jesús y su nombre ahí no aparece. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Y uno dice, es un héroe anónimo. ¿Quién lo conoce? Nadie. ¿Quién sabe de él? Nadie. ¿Quién ha oído de él? Nadie. ¿Quién fue? No se sabe. ¿Quién lo conocía? Dios. ¿Quién lo ayudó? Dios. ¿Quién lo fortaleció? Dios. ¿Quién lo sacó adelante? Dios. Todos lo abandonaron y también la gente y los soldados que estaban ahí lo apresaron. Y era una multitud. Y luego la Biblia dice, y se escapó de ellos. ¿Cómo se escapó? ¿Cómo se escapó? De una multitud. Si cuando a uno lo agarra uno y lo ponen así atrás y lo tiran, ya es difícil que uno se escape. ¿Y si me agarran dos? ¿Y si es una multitud? Pero ahí está la fe. Él estaba caminando cerca del Señor cuando otros optaron por caminar ¿qué? Lejos. Él optó caminar cerca de Cristo y los otros lejos. Yo sí quiero seguir a Cristo, así como muchos. No, yo sí voy a seguir a Cristo, pero yo no quiero volverme ¿qué? Fanático. Y yo quiero caminar también, yo sí quiero buscar, pero de lejito. No me quiero meter tanto. Pero aquí tenemos un hombre comprometido, no le interesaba fama, no aparece en la Biblia su nombre, no se sabe quién es, y no, ¿quién se dio cuenta? Nadie. Pero él caminó cerca del Señor. Y aquí tenemos una mujer, no importa que fuera prostituta, que fuera ramera, Dios obró en ella. La fe fue depositada en el corazón de ella y manifestó esa fe recibiendo a los espías con paz, a costa de su propia vida.
Y aquel joven también que aparece en el Evangelio de San Marcos a costa de su propia vida, porque él sabía que quien estuviera cerca del Señor le iba a ocurrir lo mismo que al Señor. Pero él dijo, yo no quiero caminar de lejos. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve caminar de lejos? Yo quiero caminar, ¿qué? Cerca del Señor. Por eso el salmista decía, tu misericordia es mejor que la vida. Es mejor que la vida. Es mejor que la vida. Y nosotros optamos por caminar cerca del Señor. Y Rahab, a costa de su propia vida, recibió a aquellos espías en paz. Vemos una manifestación de fe. Ella no solo creyó, sino que también puso en acción su fe para ayudar al pueblo de Dios. Y finalmente ella creyó en Dios al confiar que en el momento en que se efectuase el sitio de Jericó, su vida y la vida de su familia serían protegidas y salvadas. Hermanos, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Aquí tenemos este caso, Rahab dice, no, pues Rahab se conoció, fue famosa. Tenemos otro caso, que el muchacho que no se supo su nombre. A lo mejor a usted nadie lo conoce, ni en la zona, ni en la subzona, menos en el movimiento, ni en el área, ni siquiera lo conocen. No, pues la hermana tal, ¿quién es? No, quién sabe quién son. Creo que ni en su casa la conocen. Lo bueno es que la conoce ¿quién? Dios. Lo bueno es que la conoce Dios. Camina cerca de Dios. A pesar de, tenemos que avanzar. Amado hermano, amada hermana, todos los acontecimientos tienen una razón y objeto de ser. Pero el Señor en su inmensa bondad siempre estará a su lado para cuidarlo y defenderlo, no importando las circunstancias. Así. Pero no crea usted que, ay, no me va a pasar nada. No, acuérdese cómo decía el apóstol Pablo. Y le daba la gloria a Dios porque había sido librado de la boca del león. ¿Por qué? ¿A poco nunca le pasó nada al apóstol Pablo? Nada más en Filipos, ¿cómo le fue? No, pues le dieron una buena y lo echaron a la cárcel y lo metieron a lo más profundo y lo golpearon. Ay, el Señor me abandonó. No, hermano, cuando nosotros hablamos y decimos que el Señor defiende, el Señor nos cuida, es porque nuestra fe permanece intacta. Y aunque suframos por causa del Evangelio, nuestra confianza en Dios es la misma. Es la misma. Nada de que dice, no, pues ya, yo ya no tengo fe, yo ya ni sé si tengo fe. No. En pruebas y aflicciones podemos decir, como el apóstol Pablo, he sido librado de la boca del león. Dios me ha preservado. Y aquí estamos para gloria y honra de su glorioso nombre. Por eso podemos venir hoy ante el Señor, presentarnos delante de Él, amados hermanos. Y podemos presentarnos con esa confianza. Y ya vimos, quizás su fe sea muy ¿qué? Muy débil. ¿De cómo voy a acercarme a la presencia del Señor si mi fe es muy débil? Pues por eso ya vimos que tenemos la ayuda de Dios. Es la ayuda del Señor. Ahora, ¿usted no tiene fe? Aquí está el que hace nacer la fe. Venga a Él. Él la da. Él la hace nacer en el corazón. Y está aquí con nosotros. Y nos ha dado su palabra.
Y le damos gloria a Dios porque es su palabra la que fortalece de una manera sobrenatural e inimaginable nuestra fe. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Nuestra fe está puesta en el Señor. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Hay muchas cosas que tenemos que decirle a Dios. Señor, yo no quiero una fe presunciosa, porque esa no es fe bíblica, como la fe de los egipcios, que ellos también se metieron al mar. No. Yo no quiero, Señor, yo quiero la fe bíblica. Yo quiero confiar plenamente en ti, yo quiero avanzar. Yo quiero manifestar esa fe con acciones, con obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor. Y así, amados hermanos, pues oramos a Dios. Y así como salvó a Rahab, Él sigue salvando a muchos. Y así como fortaleció la fe de los flacos israelitas en fe, así también puede fortalecer la nuestra, para que podamos seguir adelante. Oremos al Señor. ¿Quiere usted venir a los pies del Señor? Venga a los pies de Cristo, nuestro Salvador. Padre de misericordia, en esta preciosa hora de la tarde ante ti nos acercamos, dándote muchas gracias, dado que tenemos la bendición y la dicha de acercarnos con toda confianza al trono de la gracia. Gracias porque nuestra fe es flaca y débil. Tú la fortaleces, tú la corroboras, tú la haces fuerte, Señor. Muchas gracias, porque por tu palabra, Dios eterno, corroboras nuestra fe. Muchas gracias. Y aunque conoces nuestra condición, nuestra debilidad, clamamos a ti, Señor, como lo hizo el pueblo de Israel. Y aunque después manifestó una fe muy débil, muy frágil, tu misericordia, Señor, estuvo presente. Padre bendito, aquí estamos ante ti. Gracias por tu palabra que fortalece nuestra fe y nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Dios eterno, por tu grande amor y misericordia hacia nosotros. Guarda tu iglesia, ayuda a tu iglesia. Pero también, Señor amado, aquel que no tiene fe, tú puedes dársela hoy para gloria de tu nombre. Está en tus manos, Señor. Llena de fe esos corazones y sigue salvando y obrando por el poder glorioso de tu palabra en cada vida, en cada corazón. Y que cada salvado, así como tu iglesia, vivamos para tu gloria, para tu alabanza, Señor eterno. Gracias, Señor, por ayudarnos, por fortalecernos y por darnos más de ti. Nos dejamos en tus manos. En tus manos gloriosas y benditas, Señor, y que tú sigas obrando. Te ruego bendigas la ofrenda que ha de ser depositada, multiplícala, bendice el dador alegre, y en todo tu nombre sea glorificado. Despídenos en paz con tu bendición, y que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, y la comunión con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.